Hola, bienvenido a un nuevo video de ingeniería en línea. El día de hoy vamos a ver unos videos donde se realizarán algunos ejercicios sobre suma de vectores por medio de el método gráfico o el método geométrico. Veamos. Los ejercicios que vamos a solucionar son estos. Son ejercicios extraídos directamente de un libro de estática. Para su ejecución vamos a utilizar AutoCAD para realizar la respectiva gráfica de cada vector para obtener su resultante. Pero vale aclarar que estos ejercicios se pueden realizar normalmente en una hoja de papel con un lápiz y una regla. Veamos el primer ejercicio. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Dice: dos fuerzas P y Q se aplican en el punto A del gancho que se muestra en la figura. Si se sabe que P es de 75 newtons y que Q es de 125 newtons, determine de forma gráfica la magnitud y la dirección del resultante mediante la ley del paralelogramo y mediante la regla del triángulo. Como vimos en el video teórico anterior sobre suma de vectores, estos son los dos métodos gráficos para ejecutar una suma de vectores. Veamos, analicemos más a profundidad el ejercicio. Tenemos un punto en común donde se están aplicando las fuerzas, la fuerza P y la fuerza Q. Tenemos que la fuerza P tiene un ángulo de 20 grados con respecto a la vertical, con respecto al eje Y la fuerza Q tiene un ángulo de 35 grados con respecto también al eje vertical o al eje Y. Vamos a emplear primeramente, como nos dice el ejercicio, la ley del paralelogramo. P es de 75 newtons, Q de 125 newtons. Lo primero que debemos hacer es establecer una escala. Como estoy manejando AutoCAD, puedo digitar las unidades de longitud equivalentes con su valor en newtons. Por ejemplo, los 75 newtons los puedo representar como 75 centímetros y los 125 newtons como 125 centímetros, pues como lo estoy manejando en AutoCAD. Pero en trabajarlo en papel, lógicamente va a ser muy extenso y necesitaríamos una amplia hoja de papel porque esto equivaldría a 1.25 metros. Pero la cuestión es muy sencilla. Depende de la escala que le demos. ¿Por qué? Porque no estrictamente tengo que decir que un centímetro equivale a un newton. No, puedo decir que un milímetro equivale a un newton. De esta manera necesitaríamos 75 milímetros, es decir, 7.5 centímetros para representar el vector P, y necesitaríamos de 12.5 centímetros para representar el vector Q respectivamente. Todo depende de la escala con la que manejemos nuestra representación gráfica de cada vector. Veamos. Vámonos a AutoCAD. Vamos a establecer un eje de referencia, que con este caso es un eje vertical, es eje Y. Este va a ser nuestro eje de referencia. Si es posible, para que entendamos mejor, vamos a tratar de establecerle otro color, como por ejemplo un color rojo. Este es nuestro eje de referencia sobre el cual vamos a medir los ángulos. Grafiquemos nuestro primer vector, el vector P, que tiene un ángulo de 20 grados con respecto al eje vertical y tiene una magnitud de 75 newtons. 20 grados, 75 con respecto a la vertical. Respectivamente lo acotamos. Podemos ver ahí un ángulo de 20 grados y tiene una longitud de 75, que equivale a 75 newtons. ¿Hacia dónde apunta nuestro vector? Hacia abajo. De esta manera vamos a establecer la cabeza. Una particularidad aquí, un punto clave a nombrar aquí. Ojo, la cabecita del vector, la cabeza del vector, es decir, la punta de la flecha, debe estar incluido
dentro de esa longitud de 75. ¿Ven? La cota va hasta aquí, hasta la punta de esa flecha, y mide 75. Un grave error sería dibujar el segmento hasta aquí que mediría 75 y después de esos 75 dibujar la cabeza de la flecha. Eso es un error. La cabeza de la flecha debe estar dentro de la longitud que equivale a la fuerza que representa el vector. Es decir, 75 newtons. Dentro de esos 75 newtons debe estar incluido todo el vector, incluyéndose el segmento, que es este, e incluyéndose la cabeza de la flecha. Bien, tenemos graficado ya nuestro primer vector. Nuestro segundo vector es un vector de 35 grados con respecto a la vertical también, y con una longitud de 125 o con una magnitud de 125 newtons, que la vamos a representar aquí como 125 también. Dibujamos la cabeza de la flecha, el vector, hacia donde apunta, hacia abajo también. Entonces así también vamos a dibujar la cabeza del vector apuntando hacia abajo, que me indica el sentido del vector. Tenemos graficados ya nuestros dos vectores respectivamente. Ahora dijimos que íbamos a utilizar primeramente el método del paralelogramo para realizar esta suma de vectores. Entonces el siguiente paso después de graficarlos es establecer la proyección de un vector sobre el otro. Es decir, sobre este vector vamos a dibujar este vector, una proyección del mismo. Para ello, de igual manera, en esta punta de este vector, aquí, vamos a establecer una vertical de referencia. La establecemos ahí. Este es nuestro punto de referencia sobre la cual vamos a medir el ángulo. Cambiémosle de color para tenerla presente y vamos a dibujar la proyección de este vector 75, una longitud a 20 grados. Lo mismo vamos a hacer aquí. Para comprobar, acotamos esto, 75, y tenemos que medir estos ángulos entre este y este. Nos dice que mide 20 grados. Bien, está graficada ya nuestra proyección. Asignémosle otro colorcito. Vamos a hacer este azul clarito para identificar que es una proyección. Sobre la cabeza de este vector vamos a dibujar la proyección de este 125. Ustedes preguntarán por qué no le dejamos cabeza a este. No, porque es simplemente una proyección, ¿no? Es un segmento de 75 que me representa al otro vector, ¿no? De igual manera podemos aquí fijar otra vertical como línea de referencia. De nuevo entonces establecemos nuestro punto aquí. Midamos para confirmar primeramente el ángulo. Efectivamente, ángulo de 35 grados y una distancia aquí pues de 125. Sí, 125.0, como podemos ver. Entonces nuestra resultante va a ser un vector que inicia aquí, ¿sí? Que inicia aquí donde nacen los vectores, es decir, en el punto A del gancho, hasta aquí donde se encuentran las dos proyecciones. ¿Sí? Se nos olvidaba asignémosle otro color a este segmento para identificarlo como una proyección. Por último, de ese resultante nos falta dibujar la cabeza. ¿Hacia dónde se dirige? Pues hacia abajo también, porque ella se dirige siempre de donde nacen los dos vectores hasta donde se encuentran las proyecciones. Tenemos nuestra resultante. Ahora lo que debemos hacer es acotarla para saber cuánto es su longitud y cuánto es su ángulo. Esta es nuestra resultante. Entonces esa resultante tiene un ángulo con respecto a nuestro eje sobre el cual venimos referenciando los vectores. Tiene un ángulo de 15 grados nuestra resultante y una longitud de 178.9, aproximadamente 179
newton, ¿no? 178.9 unidades, como son unidades equivalentes entre longitud y newtons. Entonces decimos que 178.9 newtons, aproximadamente 179 newtons. Veamos, hagamos el mismo ejercicio por el método de triángulo. Recordemos, es un gancho sobre el cual en un punto A del gancho, en un punto específico de ese gancho, se están aplicando dos fuerzas. Una fuerza P de 20 grados cuya magnitud es de 75 newtons y una fuerza Q a 35 grados con respecto a la vertical, las dos con una magnitud de 125 newtons. Veamos por el método de los triángulos. Establecemos nuestro punto inicial, nuestro punto de referencia. Vale resaltar que los dos resultados, el resultado, la resultante por los dos métodos nos tiene que dar lo mismo, ¿no? Este es nuestro eje de referencia. Vamos a colorearlo con otro color para que se identifique. Vamos a graficar inicialmente nuestro vector de 20 grados y 75 newtons. Bien, una vez establecemos nuestro eje de referencia, graficamos el vector, acotamos, dibujamos la cabeza de la flecha que indica el sentido del vector y tenemos graficado nuestro primer vector. Recuerde que vamos a realizar la suma de vectores por el método del triángulo. Entonces, como lo vimos en la teoría anterior, por medio de este método, lo que hacemos es ya no dibujar en el mismo punto los vectores en el mismo punto donde nacen, sino vamos a dibujar uno sobre el otro, es decir, por eso se llama cabeza y cola. En la cabeza del vector vamos a dibujar la cola del otro vector, es decir, donde termina un vector vamos a dibujar el otro. De nuevo establecemos aquí en la punta del otro vector, del primer vector, nuestro eje de referencia sobre el cual vamos a medir nuestro ángulo. Grafiquémoslo de otro color para identificar que es un eje de referencia. Tenemos que de este modo nuestro vector es de 125 newton y 35 grados con respecto a la vertical, ¿no? Siguiente paso, lo que vamos a hacer es acotarlo para verificar que sí está bien graficado. Hay que tener en cuenta cómo se están tomando las medidas angulares, ¿no? Porque veamos, y esto hay que tener o prestar mucha atención, ¿no? Este vector tiene un ángulo de 20 grados con respecto a la vertical, midiéndolo en este sentido, es decir, midiéndolo de derecha a izquierda. Y este tiene un ángulo de 35 grados, midiéndolo de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, a esto hay que prestarle mucha atención. ¿Desde dónde están midiendo los ángulos? ¿Desde a dónde estoy midiendo los ángulos? Para de esta manera graficarlo como debe ser, ¿no? Siguiente paso, establecemos la cabeza de nuestro vector, que indica el sentido. Y para finalizar, lo que hacemos es establecer un segmento, o nuestro resultante va a ser un vector que nace aquí donde nace el primer vector y termina donde termina aquí el último vector. Inicia en la cola del primer vector y termina en la cabeza del último vector. Ahí lo tenemos. Siguiente paso, dibujamos el sentido de nuestro vector por medio de la cabeza de la flecha. Y este es nuestro resultante. Veamos si nos dio el mismo resultado. Acotémosla. Un ángulo de 15 grados. Nuestro resultante. Y también nos dio un ángulo de 15 grados. Veamos su magnitud. 178.9. Aproximadamente 179 newton. Por el método del triángulo o cabeza y cola nos dio la resultante un ángulo de 15 grados y una magnitud de 178.9, aproximadamente 179 newtons. Por el método de los triángulos, veamos cuánto nos dio. Por el método del paralelogramo, que nos tiene que dar lo mismo. Nuestra resultante tiene 15 grados con respecto a la vertical y una longitud también de 178.1, aproximadamente 179 newtons. Bien, muchachos, de esta manera es que se desarrolla geométricamente o gráficamente una suma de vectores.